Buenos días. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Esperando, si bien esto va a salir, creo, fines de octubre, todo eso, esperando el verano, che. Necesito un poco de calor. ¿Preparado ya para la playa o para la montaña? Mirá vos, qué sé, yo creo que con la situación económica que tenemos, nos vamos vereda vamos a... Bueno, pero a veces la imaginación juega a favor de los paisajes, ¿no? El paisaje puede también estar en nuestra imaginación, en alguna lectura. Recomendamos leer. Vamos a recomendar cosas extrañas en estos tiempos que corren, Dale, ¿qué se te ¿no? ocurre? No, en principio leer. Ujú. A nuestros oyentes, que seguramente muchos de ellos son lectores y lectoras, qué sé yo, alguna lectura que nos saque un poco del streaming, justamente de ver, ¿no? De distintas plataformas, qué sé yo, algún libro, Sí, incluso que pueden comentar, ¿no? ¿Qué libro están leyendo qué libro últimamente? están leyendo, por decir algún libro clásico donde uno se puede meter en mundos no demasiado conocidos, Las Mil y una Noche, Ujú. ¿no? Hay determinadas historias que están dentro de ese cúmulo de historias que vienen ahí por todo el mundo musulmán, que a veces tan lejano pero también tan cercano a nosotros. Sí, hacer una lectura desde la matanza, digamos, a ver cómo leemos Bueno, determinado... ir desde allá hasta acá, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ver ese mundo con la matanza, ¿no? Con esto heterogéneo de la matanza. Así que bueno, como una pequeña bocadillo damos hoy al inicio del programa, esto de incentivar o decir que una lectura podría a veces no hacernos perder de la realidad que vivimos, pero sí ponerle algún color. Sí, complementarla o dar elementos Claro, claro. para analizarlas, ¿no? Ujú. Bien, temas que me vinieron que tienen que ver con nuestra historia y con la historia de la matanza, ¿no? Esos veranos, ¿no? Cuando eh, uno estaba todo el año ahí trabajando en la escuela, porque la escuela siempre fue para el niño y después para el estudiante secundario, aunque no pago, un trabajo. ¿Por qué digo un trabajo? Porque tiene un horario de salida, un horario de entrada, había que levantarse temprano o ir a la tarde. Entonces la escuela implicaba cierta rigurosidad. Llegaba el verano, diciembre, y había 2 o 3 meses de seguras vacaciones. O sea que me estás proponiendo que charlemos sobre aquellas vacaciones de los 70 y los 80. Y sí, un poco más acá también, de la matanza, ¿no? En la matanza, donde en muchos casos, por lo menos en los casos cercanos y personal, el viaje a la costa era un impensado prácticamente, era muy raro que se pudiera ir a la costa porque era muy caro en esa época viajar fuera del ámbito del municipio, pero había alternativas, ¿no? Alternativas que tenían que ver o con la pileta de un amigo, o con las piletas que estaban cerca, ¿no? De la zona donde uno vivía, que muchos tenían que ver con los sindicatos, ¿no? Sí, a mí me gustaría antes que empecemos a detallar esto, hablar de la cuestión temporal, ¿no? Me posiciono desde la niñez o la adolescencia, cómo implicaba ya el 1 de diciembre un corte en las rutinas que vos tenías, ¿no? A ver. Qué sé yo, vos ibas a la escuela, si no te llevabas ninguna materia ni nada de eso, empezaba un tiempo de 3 meses donde la escuela no existía. ¿Sí? Tenías 3 meses de vacaciones y se habilitaba una rutina interesante, ¿no? Tenías mucho tiempo más allá de las obligaciones. Mm. Y esas vacaciones podían transitar desde dos puntos de vista interesantes, ¿no? Si vos vivías en un barrio obrero y esas vacaciones dejaban de ser vacaciones para vos y te transformabas en un obrero, digamos. Ni hablemos si tu hijo estaba construyendo la casa y ni hablemos si tu hijo se le ocurría arreglar el auto. Claro, sí, sí, sí. A ver, Eras un pequeño empleado. no existía la posibilidad, aunque no entendieras nada, pegado al lado de tu viejo, viendo cómo hacía los frenos del auto o alcanzándole los ladrillos para pegar. Que Sí, vos sí. decías, eso es una tortura. Mm. Si zafabas de esa, las posibilidades eran siempre las mismas. Un poco de dibujito, de televisión, Los mandados había que hacer. mandado, fútbol, a más no poder, digamos, eran los tiempos donde vos empezabas a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y después había distintas variantes, ¿no? La conceptualización de vacaciones era totalmente diferente, ¿no? Mm. ¿Qué sé yo? Una pelo pincho en la década del 70
era carísimo. Era un lujo. Era un lujo, sí. Las propagandas eran constantes y masivas dentro de los pocos medios de comunicación que había, pero lo que valía esa marca y el prestigio que te daba tener una pileta en tu casa, que se arme y que se desarme aparte, ¿no? Porque se vendía como con esa ventaja, ¿no? Es la ventaja que se tiene, que se usa solo en el verano. Y después se guarda y al próximo verano la volvés a usar y en un espacio no muy grande podías tener tu pileta. Bueno, eso implicaba que muchos amigos iban a venir. Ni que hablar si tenías algún amigo o amiga que tuviera una pileta más grande y ya de material. Ahí, bueno, ya eso era un lujo impresionante. Otra de las cosas, ahora vamos al tema específico de esto que tiene que ver con las salidas y lo veraniego. En las vacaciones también se daba esta cuestión de visitar a ciertos parientes los fines de semana, que se daba sobre todo en tiempos de vacaciones, ¿no? Cuando no, también tenías algunos familiares también de tu edad, primos, que podías ir a visitar o te venían a visitar, y ahí iba, bueno, llevabas algo para la merienda, traían, y era todo un acontecimiento escuchar a esos mayores que hablaban de temas que uno lo tocaban tangencialmente, pero en esa época había que quedarse ahí, en la mesa, escuchando muchas veces, ¿no? En silencio, ¿no? Como si tuvieran una especie de ceremonia religiosa y había que quedarse ahí escuchando en silencio. También vos hablabas de parientes, ¿no? Muchas veces tener parientes en el interior te habilitaba una vacación segura. Claro. Vamos a visitar a la tía. Bien. En el caso particular mío era fabuloso porque esos meses de vacaciones me habilitaban a ir a visitar a mis tíos a Salto, provincia de Buenos Aires. Y era toda una aventura por algo, ¿sí? Esos viajes no eran en micro, porque el micro era extremadamente caro, eran en trenes, ¿sí? Y para los más jóvenes que están escuchando, ¿sí? Vos a Salto podías llegar de dos maneras. Llegar hasta la estación Villa Urquiza, ir hasta Chacarita y tomarte el tren, el Federico Lacroze, o podías llegar desde la estación La Ferrere a Salto. Con el Belgrano. Con el Belgrano. Bien. A ver, qué sé yo, pasaba por Mercedes, Las Heras, a ver, era una experiencia, era trenes de madera, vagones de madera. Vagones de madera y asientos de madera. A ver, con persianas de madera. Con persianas de madera, con el guarda, y no solamente eso, algo que un viaje de 200 kilómetros, que en el mejor de los casos eran 4 horas, vos tardabas 8 horas en llegar a Salto, porque imagínate, paraban todos los pueblitos. Claro. ¿Sí? Y no solamente eso, sino cómo era toda esa ceremonia de viajar en tren. Siempre a mí me trae, cuando pienso en esto, vos hablaste del libro, recomendamos leer Trenes de Osvaldo Soriano. Un cuento, ¿no? Sí, un cuento. Esos viajes en tren eran maravillosos, porque iba tu viejo, tu tío, tu hermano, tu hija que preparaba los sándwiches de milanesa, porque no ibas a comprar en el coche comedor, que era extremadamente carísimo. El calor desbordante. El tren que se quedaba en el medio de la pampa. ¿Sí? Generalmente la estación quedaba a 25 cuadras de a donde vos ibas a visitar a tu pariente, que era zona rural. Un remis y un taxi no te lo ibas a tomar porque era extremadamente... No, ahí se te iba todo el dinero de esos días de vacaciones. Bien. Pero mirá esto, ¿no? Era todo un proceso, un laburo, digamos, pero también me lleva a reflexionar esto. Éramos pobres pero no marginales. A ver eso. Claro, vos tenías acceso a unas vacaciones. Ibas a la casa de tu tío y se habilitaba otra cosa. Se habilitaba el río, la fiesta de los pueblos, la siesta de los pueblos, que eran totalmente diferentes, ¿no? Sí. Que eso que contás vos ya son vacaciones. Ya salir de casa y hacer ese viaje tan extenso en tren, vos marcaste cierto rasgo de padecimiento, pero también podemos ver la contracara. Era un problema si fuera un tren bala, si fuera a 200 kilómetros por hora y llegar a Salto, no sé, en 20 minutos. Porque me pierdo todos los pueblos. Porque me pierdo el picnic dentro del tren, el sándwich de milanesa. Porque me pierdo... Los vendedores, los funcionarios, los viajantes que subían, era un mundo... Claro, me pierdo todo ese ecosistema social que si hubiese sido un tren bala japonés, no lo iba... Está bien, iba a estar con mis parientes a los 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ya estoy ahí.
pero me iba a perder gran parte de las vacaciones, ¿no? Que es ese viaje en tren que también tenía, aunque no se veía, ¿no? Una parte muy grande para disfrutar. Después yo recuerdo que se suplía, generalmente estamos hablando de obreros trabajando en blanco y sindicalizados, ¿no? Mm, Wow, si tu hijo era metalúrgico, como en mi caso, ir a una colonia de vacaciones era un lujo. Te pasaba a buscar el micro, a la mañana, sí, pileta. sí, aclaremos esto. Era un lujo visto de la actualidad. En esa época era un derecho. Era un derecho, es No, 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 verdad. porque si era un lujo, pareciera que para pocos. No, 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 para todos los que eran de esos sindicatos, la familia, era un derecho, no era ningún lujo. Cuando llegabas ahí te dabas cuenta que eso era una cuestión lujosa. Pero vos, ¿cuál sería ahora la afirmación que podríamos decir? Que es muy interesante. El obrero tenía un hospedaje digno, Bien. ¿no? Entonces, ahí Y está la ni cuestión. hablemos si tu hijo accedía al hotel sindical. Que ahí, Ir a otro nivel. Córdoba, ir a los hoteles de Córdoba era una cosa, Sí, vos no, decís, wow, es primer sí, mundo. sí, 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 sí. Que hasta el día de hoy muchos hoteles que de esa época, que están bastante, algunos bien mantenidos, siguen teniendo características y alguna proyección de aquella época de lujo, ¿no? Y sabés que en contracara a eso se me viene cuando Perdón, a ver, ser trabajador era un lujo entonces para esa época. accedías a una serie de lujos vistos desde el presente, ¿no? Claro. Qué sé yo, ir 10 días a un hotel de una categoría 3 estrellas, ponele, Ujú. con servicio de mucama, con todo, con la pensión completa, con una pileta digna, y en este momento un tipo no se lo puede pagar, con 4 Claro. pibes. O sea, Karl Marx veía eso y se volvía loco. Exacto. No lo podría entender, digamos. Cómo un proletario tiene esta Sí, dignidad. lo proletario y la movilidad, porque pensá esto, cuando venían épocas de vacas flacas, había alternativas también para cuando venían las vacas flacas, qué sé yo. ¿Quién no ha ido con nuestra edad a las viejas piletas de la Salada? O de Seiza. O de Seiza. Y ni hablamos si tenías un mango, ir a Nanamuncurá. En la década de 80 y 90 era elite. Era Claro, sí, sí. primer. Era, si podías, una vez en el verano. Una vez a la muscular. Después ibas a las otras, a los Sí, sindicatos. pero había natatorios en Camino de Cintura, los mellizos en La Ferrere, Sí. la pileta del 35, Ujú. ¿sí? Sí, sí, Y sí. no solamente eso, sino En Catán estaba la de los panaderos. la de los panaderos. A ver, era accesible. Y ni hablemos si vos tenías en tu barrio un colectivero. A ver cómo es eso. Claro, tener un colectivero en tu barrio, sí, implicaba algo. Qué lindo que se le funda el motor al tipo y tiene que hacer el ablanda el motor. Ah, claro, sí, bueno, ahí no ibas a la playa, ahí conocías provincias. O Sí, cuestión elemental, y cargaba medio barrio, íbamos a ablandar el colectivo y terminaba pescando en un puente del Salado. ensalada. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Digamos, la perspectiva eran múltiples para el verano, ¿no? Si tenía la ventaja de tener un familiar que estar sindicalizado, estos hoteles sindicales. Y si no, como decís vos, la época de vaca flaca, que no tenía esa posibilidad, dentro del propio barrio o municipio, estas piletas que muchas tenían que ver también con los sindicatos y el precio era muy accesible. ¿No? Había que pagar una entrada, pero la pileta, pensemos la pileta como algo que se iba a la mañana y se volvía cuando caía el sol. Claro. No era que vamos a la pileta a la tarde. No, no, no. Era todo un proyecto de fin de semana. O sea, vos el sábado, el domingo te pasaba todo el día en la pileta. Sí, o qué sé yo, piletas icónicas como defensores de tablada. Y saquemos un poco la pileta. La pileta y sus circunstancias, diría por ahí un filósofo. Porque ¿qué tenía la pileta? Estaba parquizada, había árboles, había canchas de todo tipo para hacer el deporte que vos quieras. Frontón. Frontón, ¿no? ¿Cuántos Como tenistas habrás? aplicamos que, a ver, Frontón vieja. una pared, ¿no? Pero una pared en forma de L, si no me equivoco, ¿no? Con una a metro y medio marcada, ¿no? Que viene de los vascos, ¿no? De la vieja pelota vasca, Ujú. ¿no? Pero en el caso de Frontón se juega con una paleta, y bueno, con una paleta, ¿no? Que es como una especie de. Explicamos una paleta porque ya las paletas quedaron casi extinguidas, ¿no? De la De sociedad. madera. ¿No? Son como raquetas, pero de madera, sin encordado, y una pelota
un poco más dura y más pequeña que la pelota de tenis, se jugaban 2 jugadores o a veces 4, digamos, pegándole la pelota contra la pared sobre esa línea negra que estaba marcada esa pared, que era una especie de muro muy alto, que tendría, no sé, 10 metros. Y sí, fácil. 10 metros fácil, para que la pelota no se vaya para el otro lado. Entonces tenías una línea en la pared y una línea en el fondo de cancha, porque si la pelota se te iba más atrás del fondo de cancha, también perdías el punto. Horas y horas se jugaba al frontón dentro del ámbito de las piletas, porque la pileta era una de las diversiones que había en ese lugar, ¿no? Después había espacio para hacer un picnic, para comer un asado. Las bochas para los viejos. Las bochas para los viejos, ¿no? Que después iban a la pileta cuando entraban en calor de jugar a las bochas. Entonces había todo un contexto ahí de disfrute, y esto lo queremos poner y remarcar, de un disfrute familiar, ¿no? Esto que parece que estamos hablando de arqueología o de cosas que estamos desenterrando, ¿qué puede ser, no? La familia era muy importante. No la familia como un núcleo individual y que no se contacta con nadie. No, las familias contactadas con otras familias, que podrían ser del ámbito laboral, de ese cabeza de... Sí, ¿no? hay que ser claro también otro contexto, ¿no? Imagínate, vos te ibas a la casa de tu tía durante 15 días y alimentar a una familia más no era un problema. No, para nada. No, era un gusto. No daba cierta... Digamos, vos te sentías parte de esa familia que se iba ampliando, ¿no? Y a vos te caen a cenar un sábado de la noche, dos tipos, y se equilibraron el presupuesto. Claro, y menos si no te avisan que vienen a Exacto. cenar, huís de tu casa o apagás la luz y decís no hay nadie, no estoy. Claro, eran tiempos completamente... Había ciertas cuestiones que ya estaban resueltas, ¿no? Como dicen algunos muchachos por ahí que no vamos a empezar a nombrar ahora. El techo estaba resuelto, la vestimenta de los que vivían en la casa estaba resuelto, y algo fundamental, la comida estaba resuelta. Entonces esos temas no iban por fuera de la agenda económica. Lo demás era o para ahorrar, otra Para palabra, levantar tu vivienda. para A ver, levantar tu vivienda, si había posibilidad se ahorraba, ¿no? Otra palabra en extinción. O sea, la clase trabajadora estaba en condiciones de ahorrar. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba en condiciones de proyectar su futuro. Y no solamente ahorraban los mayores, sino también ahorraban los niños. Entonces ya se creaba no solamente una cultura del trabajo, sino una cultura del ahorro. Del ahorro para después invertirlo, yo ¿no? como buen viejo, me acuerdo, tenía la libreta de caja de ahorro. Ah, Era una libreta que vos en el correo comprabas estampillas, dabas un billete, qué sé yo, 10 pesos y te pegaban una estampilla y esos eran los ahorros que vos podías retirar. claro, O desde el sí, viejo sí. chanchito. Bueno, yo recuerdo eso, ¿no? La alcancía, ¿no? Las distintas formas de alcancía que tenían forma de buzón, de elefante, la alcancía, lo que voy a decir, la caja de ahorro. Todo esto, ahora llevémoslo a nuestro tema, que es el verano, volvemos al verano. El verano era un momento ya de relajar todo ese año de trabajo, de estudio y de compartir. Y la verdad que no se extrañaba lo que después, algunos hemos tenido la posibilidad de viajar un poco más, tal vez irnos fuera del país. Y a mí me gustaría consultarte esto que no hemos hablado en off. ¿Qué se ha disfrutado más? ¿Un viaje al exterior o esos veranos, ¿no? De pequeño con estas posibilidades de piletas? Claro, el disfrute era colectivo, que me parecía, o éramos tan pobres que con cualquier cosa nos conformábamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero visto a la distancia, esas cosas que uno no valoraba en su momento, eran potentes. ¿Por qué? Porque vos estabas protagonizando algo, que eso me parece lo Sí, interesante. y algo que tal vez podamos remarcar, éramos tan pobres que nos conformamos. Y yo hoy pondría un entre comillas. O estábamos tan llenos, ¿no? Que, Ah, y eso es otra cosa, porque cualquier joven de la actualidad, me gustaría, digamos, si fuera posible, hacer un recorrido, ¿no? En esos lugares que nosotros sí, estuvimos, nosotros esas piletas. por nuestro laburo sabemos que hay pibes que viven en una localidad X de La Matanza y no conocen la localidad vecina. Entonces, de ahí a conocer una pileta es imposible. No conocen que es una pileta, compartirla con amigos, en un día completo de disfrutar un picnic, un asado. Bueno, eso para nosotros tenía que ver con la clase trabajadora. Bueno, hoy eso sería un lujo, como decís vos. Pero un lujo extremo. Sí, y no solamente eso, qué sé yo. A ver, vos decís del verano.
qué sé yo. Yo recuerdo los viejos torneos de fútbol en Mar del Plata. No porque lo fui a ver, lo mirabas por televisión, pero era toda una ceremonia y ver cómo jugaban esos partidos, porque implicaba la picadita, el asadito, que esto y lo demás, sí, ¿no? sí. A ver, no era un problema netamente económico. O lo mismo, dentro de las vacaciones de invierno, imagínate una salida a un bar o una salida al centro de la ciudad de Buenos Aires. Era todo una cuestión, digamos. Claro, pero vos pensá esto. Un boleto de colectivo no era un costo para el laburante. No. Podía ir 10 tipos, una familia numerosa podían ir. Sí. Ibas a comer un bodegón y una pizza de fainá una pizza y una porción de pizza de fainá y una coca era una cuestión, o un vaso de moscato era una cuestión accesible. Y era todo, digamos, siempre te quedabas con ganas de un poco más, ¿no? Siempre te quedabas con ganas de un poco más. Y el viaje a la capital, como bien marcabas vos, era todo un acontecimiento. Un acontecimiento porque todavía perduraba esa mística, ¿no? de la vieja Buenos Aires que irradiaba, ¿no? Eran los contrastes. Nosotros vivíamos en una zona suburbana, así, casi rural, y de repente veías subtes, veías luces, marquesinas. Sí. Vivíamos tan lejos y tan cerca. Exacto. Porque estábamos tan cerca también, ¿no? A un colectivo de distancia, que si hablamos de argentinos que viven en las provincias respecto a Buenos Aires, viven mucho más lejos. Teníamos la posibilidad de ir, pero íbamos mucho menos seguido que ahora, entonces tenía una magia diferente. Porque ese periodo largo de tiempo de ir a Capital hacía que los momentos que íbamos era mágico prácticamente estar ahí, ¿no? Cosa que después no pasa, porque uno va constantemente tal vez o más seguido y ya eso nos pierde toda la magia. Sí, también existe otra posibilidad, ¿no? En las vacaciones, que caía tu familia del interior 15 días en tu casa. Y era todo un acontecimiento, tus primos durmiendo en los colchones tirados en el piso y había todo tipo Total, no había problemas con el tema de lo que sea manta, porque el calor que hacía, ¿no? Con una sábana para cada uno yo alcanzaba, porque los veranos también eran como ahora, ¿no? Eran intensos, tórridos, y se disfrutaba, ¿no? Se disfrutaba. Siempre nosotros ponemos todo esto, como decimos, entre comillas, no queriendo idealizar ese pasado, pero sí los invitamos a que vean, digamos, no sé, quieren por Camino de Cintura, todo lo que quedan de esas piletas, muchas de ellas no, digamos, quedan reflejos de lo que fue en esa época, y eso en un momento fue una época tuvo su época de esplendor, ¿no? La época justamente, y no por casualidad, en que la gran masa de trabajadores argentinos, la gran cantidad de trabajadores argentinos tenía un buen pasar, ¿no? Entonces, con parte del salario del trabajador argentino, no solamente iba para el empresario, sino una gran parte iba a los sindicatos que hacían posible esos espacios, hoteles, piletas, viajes, transportes, etcétera, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso también. Bueno, hemos recorrido bastante, me parece. Sí, así que esperemos que lo hayan disfrutado. Hoy hemos abierto el programa y le pedimos disculpas con un libro o no, para que vamos a tratar de hacerlo esto todos los programas, empezar aportando, dando la idea de qué libro poder leer para salir un poco del contexto de los medios. O sea, nos jugamos en contra de nosotros mismos, ¿no? Porque queremos que nos acompañen en ciertas lecturas y le damos un gran saludo. Gracias por acompañarnos. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.